Quisiera llevarle una palabra que está en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y es un texto que nos va a llevar a entender una verdad espiritual que ha estado combatiendo en mi alma y también examinándome si yo en algún momento he apagado al Espíritu Santo. Pero el texto dice en una de las imperativos que usa el apóstol Pablo aquí para la iglesia en Tesalónica, es versículo 19: no apaguéis al Espíritu. Ese verso, solamente el versículo 19 dice eso: no apaguéis al Espíritu. Y esta es una afirmación que no es una sugerencia, no es algo que Dios a través del apóstol nos esté diciendo si quieren. No, es una afirmación, es un imperativo de lo cual nosotros tenemos que escucharlo desde la orden de Dios, que no podemos apagar al Espíritu. Y para eso nos tenemos que llevar a entender cómo una iglesia puede apagar al Espíritu, cómo un creyente puede apagar al Espíritu Santo. Esta figura literaria es una metonimia que habla acerca de apagar el Espíritu, no porque al Espíritu Santo se pueda apagar, sino que se puede restringir, o que más bien Él deja de operar en alguien que no quiere avivar el fuego de Dios en su vida. Y esto es una responsabilidad, porque todo mover de Dios en la iglesia, tiene la iglesia un deber de mantener el fuego encendido. Una iglesia encendida es una iglesia de creyentes avivados que no apagan al Espíritu Santo en su vida y mantienen en unas dinámicas de fe mayor. Pero también hay una iglesia que apaga el Espíritu y empieza a entrar en terrenos de frialdad espiritual. Y empieza a enfriarse de tal manera que ya se vuelve un asunto religioso ir a la iglesia. Se vuelve un asunto de ritualismo. Y entonces antes iba a otro tipo de iglesia y ahora vengo a la iglesia cristiana porque me gusta la alabanza, porque me entiendo más la palabra. Pero no pasa de allí. No hay nada más que eso. No hay nada más que una asistencia para calmar la conciencia. Y eso no es cristianismo. Cristianismo no es un asunto de rituales. Es un asunto de una experiencia y de una vida. Yo tengo 34 años de vida cristiana. A los 17 años entregué mi vida a Cristo. He caminado con el Señor todos estos años. Pero puedo decirle que hoy puedo tener al Espíritu Santo más avivado en mi vida que lo que tuve en los 17 años. Porque a medida que va pasando el tiempo y lo conocemos a Él, nuestro espíritu y nuestra alma empieza a entender mayores cosas. ¿Qué pasa cuando una iglesia empieza a enfriarse y a apagar el espíritu? Entonces empieza a creer que el conocimiento es más importante que la operación del Espíritu Santo transformando vidas. Y es lo que nos pasó a la iglesia antes de los avivamientos. Una segunda reforma, alguien habla de la reforma del Espíritu. La primera reforma fue la reforma de la palabra, cuando se levantaron sacerdotes católicos para decirle a la iglesia tradicional: el justo por la fe vivirá, no es por obras. No se puede pagar para perdonar pecados, en contra de las indulgencias. Esa es la primera reforma. Pero hubo después otra reforma, la reforma del Espíritu. Cuando en las iglesias cristianas, luteranas, metodistas, anglicanas y bautistas, no se permitía ni siquiera al creyente hablar en otras lenguas. Cuando había una manifestación espiritual, lo anulaban. Es más, lo marcaban y a veces lo ponían en disciplina y algunos otros los expulsaban. Porque no era permitido ni siquiera decir amén.
Bueno, parece que hoy tampoco usted quiere decir ni amén ni aleluya. Pero tenga reacción a la palabra. Una iglesia fría no reacciona a la palabra. Una iglesia que mantiene el Espíritu Santo en su vida y está encendida es una iglesia que reacciona a la palabra. Entonces no se podía ni siquiera aplaudir porque era todo un ritual. Eran los himnos que se cantaban en una solemnidad, pensando que la solemnidad es un asunto de respeto. Cuando Dios quiere que nuestras emociones fluyan, cuando Dios quiere que le expresemos nuestro amor con todo nuestro corazón. Y entonces vino esa reforma del Espíritu. La reforma del Espíritu hizo que una iglesia, los creyentes se empezaran a unir. Tú hablas en lenguas, tú cantas alabanzas, estás ahí, aplaudes. Entonces empezaron a surgir grupos cristianos que mantenían esa unidad y ese fervor. Oraban por los enfermos se sanaban. Oraban por personas que estaban atadas por brujería y las cadenas eran rotas. Era una iglesia que empezó a experimentar el poder de Dios. Así que hay un peligro. Y el peligro es una iglesia que apaga el Espíritu. Porque se vuelve un cristianismo frío. ¿Cuáles son esas consecuencias de apagar el Espíritu? Voy a ser breve esta mañana. Porque voy a hablarle de las consecuencias de apagar al Espíritu. Pero también voy a hablarle de las consecuencias de estar encendidos por el Espíritu. Para hablarle sobre las consecuencias de apagar el Espíritu, tengo que pensar que Pablo está diciéndole a la iglesia de Tesalónica, diciéndole no apaguen el Espíritu, pero hay todo un concepto de esto. Porque hay relatos históricos dentro de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento que nos enseñan personas que apagaron al Espíritu Santo. Porque cuando se apaga el Espíritu Santo se pierde la sensibilidad a la voz de Dios. Una iglesia que deja de escuchar la voz de Dios. Son creyentes que no están escuchando a Dios en su vida. Como Elí en los días donde dice en primer libro de Samuel, y en aquellos días escaseaba la palabra de Dios. Era un pueblo que seguía rituales, pero no había escuchado a Dios. No tenía la capacidad de entender lo que Dios quería hacer. Una iglesia que apaga el Espíritu es una iglesia que se vuelve vulnerable a los ataques del enemigo. Porque ya no está encendida. Es una iglesia que le molesta que otros estén avivados. Una iglesia que ya le empieza a fastidiar. No me gusta como esa emocionalidad tanto de la iglesia. Porque tu frialdad es confrontada con el fuego que está a tu lado. Amén. Cuando a ti te empieza a incomodar lo espiritual, el problema no está en el otro, que el otro está contento recibiendo todo y manifestando. El problema está en ti, que no estás percibiendo porque has perdido la sensibilidad a lo que Dios quiere hacer contigo. Se vuelve vulnerable a lo que el enemigo hace. Entonces, háblase uno, ¿para qué liberación? ¿Para qué orar en una oración de guerra? No, parece que son creyentes que quieren tener tratados de paz con el diablo. Santo Dios mío. Yo escuché a un pastor amigo, que era pastor y el pastor no creía mucho en la liberación y me decía, no, es que yo no me meto con el diablo para que el diablo no me meta conmigo. Eso es una equivocación. El enemigo es tu enemigo porque tú tienes la imagen de Dios en tu vida. Oh, otra vez. Tienes la imagen de Dios y tienes a Cristo. Desde el día que le entregaste tu vida a Cristo, tú eres blanco del enemigo. Pastor, usted vine hoy para que me meta miedo. No para que tengas miedo. Es para que entiendas que hay alguien que te defiende. Que hay alguien que pagó un precio y venció la cruz del Calvario. Para que tú y yo seamos más que vencedores. No es para tener miedo. Escucha esto. El enemigo quiere una iglesia que esté apagada, porque una iglesia que está apagada no evangeliza. Oh, se fueron por acá. Nadie sabe que eres cristiano en tu trabajo. Como decía en mi época, eran de la secreta. ¿Sí? Nadie sabe. Usted no dice ni un gloria a Dios, aleluya, porque algunos creyentes en el trabajo
lo que dice son groserías. Pero nunca expresan su fe porque piensan que el trabajo es un asunto secular. Yo estoy enseñando los miércoles y vale la cuña, este miércoles no hay culto sino el jueves, lo trasladamos para el jueves, sobre cómo cómo tener al Espíritu Santo en nuestro trabajo. Pero no podemos apagar al Espíritu Santo, porque si apaga el Espíritu Santo se pierde la pasión por Dios y por su obra. ¿Quieres conocer a alguien que está apagado? No quiere servir. Pastor, y con la marcha, sí. No quiere servir. No quiere hacer nada. Dice, déjeme así, pastor, estoy bien. Confórmese con que vaya los domingos. Antes agradezca que voy los domingos a la iglesia. Agradezca que diezmo y ofrendo. Pero no quieren servir. Porque tal vez algunos tuvieron una mala experiencia. Algunos fueron dañados en el pasado porque servían y de pronto se quemaron. Se sobrecalentaron. Y cuando un carro se sobrecalienta hay que cambiarle el motor. Hay que hacerle una reparación, pero el Espíritu Santo te puede reparar para que vuelvas a servir. Y lo sirvas con pasión. El servicio a Dios no es que pierdas tu tiempo de familia. No somos una iglesia que te quita el tiempo de tu familia. No somos una iglesia que llena tu agenda para que te involucres tanto en la iglesia. Porque yo tengo preocupación, y esto no pasa en esta sede, en otra sede, cuando veo creyentes que todos los días están en la iglesia. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Digo, esta persona tiene un problema en la casa. Esta persona está huyendo de la casa. Sí, el que no quiera estar en la casa tiene un problema. Y usa la iglesia como un refugio espiritual. Diciendo, no, es que estoy sirviendo al Señor. Mentira, que está huyendo, no quiere estar allá. Así que tenemos que tener el equilibrio. Pero tenemos que estar encendidos. Alguien que está encendido por el Espíritu Santo dice, pastor, yo quiero servir. Póngame a hacer lo que sea. Santo Dios mío. Porque tiene pasión por Dios. Se acabó el tiempo de estar sentado en la banca. Tienes que entrar al partido. Pero el problema es que algunos quieren ser titulares. Perdóname usar esa analogía. Pero no quieren aprovechar los 2 minutos que te dan. Alguien me dijo, pastor, yo quiero predicar. Bueno. Está muy bien, empieza con los grupos pequeños en conexión. No, pastor, yo quiero predicar en el púlpito. Lo que quiere figurar, espérese, viva el proceso. Cuando Dios me llama al ministerio, mi pastor, le digo, pastor, Dios me llamó, yo quiero enseñar, te tengo el grupo, y me llevó a un grupo de conexión, en ese momento llamaban grupo de oración en Ciudad Córdoba. Era un grupo bastante maravilloso porque era un grupo donde habían 4 personas. La menor tenía 65 años. Era un grupo del más allá. Ya era de personas que habían vivido. Todas mujeres, y yo de 17 años. Voy acompañando a mi pastor, ella me recibió muy bien porque iba con el pastor, y el pastor me presenta y dice, él va a ser su líder. Yo todavía recuerdo, estoy sanando en mi corazón, las miradas de estas mujeres cuando le dijeron que yo iba a ser su líder. ¿Cómo una persona de 65 años va a ser liderada por un muchacho de 17? ¿Qué le puede enseñar un muchacho de 17 años a una persona que ha vivido tanto? Y entonces, el siguiente lunes, además que era el lunes a las 4 de la tarde, un horario complicadísimo. Llegué yo, pero yo tenía pasión. Porque cuando hay pasión, tú no tienes excusas. Pero cuando tú te vuelves cabezón, no, es que a mí no sé cómo me van a dar el grupo, me tenía que dar un grupo. Y allá con toda la pasión. Y el Señor me dio una palabra de sabiduría, porque yo digo que solo fue el Señor.
Ellas fueron. Una de ellas me dijo, yo solo vine este día para ver qué es lo que usted iba a enseñar. Ya el grupo ya iba en decadencia. Pero cuando estuve ahí, lo primero que le dije a ella, le dije, mis hermanas, yo no vengo a enseñarles sobre la vida porque ustedes me tienen que enseñar a mí. Pero quiero que juntos podamos escudriñar las escrituras y podamos buscar a Dios de una manera especial. Y yo sé que juntos podremos hacer que este grupo se multiplique. 6 meses se había multiplicado 3 veces. De ese grupo salió una iglesia. ¿Por qué razón? Porque estas mujeres entendieron que el poder de Dios podía llegar. Además hacían unos chocolates, unas tardeadas con chocolate y empanadas. Nadie quería. Nosotros llamamos las chocolateadas evangelísticas. Invitábamos a todo el mundo y todo el mundo donde hay comida van. Pero había pasión. Tras eso venía el mensaje. Y yo quiero mostrarte que cuando está apagado tú solo ves lo malo. Pero cuando tú estás encendido, hay una pasión en ti. Dice, se acabó el tiempo de quedarme sentado. Aleluya. Alguien quiso aplaudir, aplauda al Señor. Ahora, tengo que avanzar. Cuando alguien está apagado, pierdes el valor para enfrentar al enemigo. Cuando alguien está apagado, cambia la agenda de Dios por su propia agenda. El problema de los que se apagan es que es un enfriamiento paulatino. Y yo tengo que decirte esto. Es más fácil evangelizar a alguien que no conoce de Dios que encender a un apagado. Porque el apagado tiene conocimiento, pero algo se fundió en su alma. Solo Dios lo puede encender. Tú le hablas, tú le dices, y lo entiende, pero no lo vive. Sí, y empieza a contarte la historia. Ah, sí, yo hacía eso. Yo hasta predicaba. Yo hasta evangelizaba. Yo hasta estuve. Y empieza a hablar de la historia porque solo tienen un pasado. Y yo vengo a hablarle a una iglesia que tiene que dejar su pasado atrás, sea bueno o sea malo. Y empieza tu presente hoy. Empieza a hacer cosas hoy. Que el Espíritu Santo te encienda para empezar a hacer lo que Él te asignó hoy. Porque este presente se convertirá en tu pasado, por supuesto. Pero este presente me hace vivir en una dimensión distinta en el Espíritu. No podemos dejar apagarnos. Pastor, pero ¿cómo puedo encenderme? ¿Cómo puedo mantenerme encendido en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo mantener mi pasión? ¿Cómo puedo sentir lo que yo veo que otros sienten? ¿Alguna vez alguien dejó de asistir a una de nuestras sedes? Y cuando dejó de asistir, no solamente se apagó, sino que empezó a hablar mal de la sede. Porque hay gente que, no sé si decirle esto, pero hay personas que cuando salen de un lugar de trabajo, lo único que hacen es hablar mal del lugar. Y no se dan cuenta que fue un proceso y que comiste de ese lugar y que en ese lugar tuviste para que tu familia tuviera comida en tu mesa. Y quieren que Dios los bendiga, pero son personas que nunca están agradecidas. Pero después del tiempo regresó y entonces yo lo atendí. Le tocó mal porque me tocó atenderlo, no los pastores asociados, sino su servidor. Y yo le hice la pregunta, ¿por qué decide volver a este lugar? Yo sabía lo que había dicho. Si yo sé lo que has dicho de este lugar, ¿por qué quiere volver? Y esta expresión a mí me marcó. Me dijo estas palabras: es que desde que me fui dejé de sentir a Dios. Y esto marca lo que puede suceder. Tú puedes estar hoy sentado aquí y has dejado de sentir a Dios en tu vida. Y la gente piensa que
que tú estás viviendo una vida espiritual, pero tú ya no sientes a Dios en tu casa. Tú ya no tienes experiencias con Dios en el lugar de intimidad. Y si no estás teniendo eso, yo quiero hacerte un llamado de atención. Profetizar sobre ti. Es tiempo que vuelvas a traer la presencia de Dios a tu intimidad, a tu vida personal, porque es la única manera de mantenerse encendido. Pero ¿cuáles son las consecuencias de estar encendidos por el Espíritu Santo? El texto nos aclara esto. Permítame, verso 16. Cuando alguien está encendido, versículo 16 dice, estad siempre gozosos. Eso es lo que dice la palabra. Alguien que está encendido por el Espíritu Santo siempre tiene gozo. No es que siempre ande riéndose. No. Pero siempre mantiene la alegría del Espíritu en su alma. Porque tiene esperanza. Porque tiene algo que no teníamos antes. Porque su alegría no depende de un evento. No depende de que le vaya bien en el trabajo. No depende de que tenga la billetera llena o vacía. No depende si Dios le dio un gran negocio o no le dio un gran negocio. Porque el gozo del Señor es tu fortaleza. El enemigo quiere robar el gozo. Porque si te roba el gozo y la alegría del Espíritu en tu vida, logra quitarte la fortaleza que protege tu fe. Y yo necesito entender eso. Estar siempre gozosos es que tú puedes decir, aunque hoy tuve un día malo, yo tengo un Dios que mañana convertirá lo malo en algo bueno. Tú tienes una fe que te hace caminar y te dice, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Hay un cántico dentro de ti. Hay un cántico. Te tienes que volver a despertar con un cántico en tu corazón. Hay gente que se despierta con música a planchar cantándola desde el alma. Santo Dios mío. Hay otras peores que se despiertan, si no me querés te corto la cara. Eso lo entienden mayores de 50. ¿No? Pero hay gente que ya no se despierta con una alabanza. Te tienes que volver a despertar. Porque aunque yo duermo, mi alma le alaba. Tiene que haber algo. Cuando hay algo encendido, tú no te apagas de noche. Oh, santo Dios. ¿Alguien entendió esto? Aunque mi cuerpo se desconecta y entra en el proceso normal, mi alma sigue alabando al Dios que le pertenece. Estar siempre gozoso es mantener una actitud de adoración constante, una actitud de gozo. Pero el mismo verso, el verso siguiente dice, orad sin cesar. Alguien que está encendido, ora. Oh. ¿Tú quieres conocer a alguien encendido por el Espíritu Santo? Ponlo a orar. Ponlo a orar. Alguien encendido, su oración es distinta. Es una oración, no es una oración de queja, porque aquí no pasa esto, pero hay gente que mantiene quejándose por la condición. Anda siempre quejando, Señor, ¿y por qué tú no me has dado esto? ¿Y cuántas veces te lo he pedido, Señor? ¿Y entonces cuándo? Y empiezan a reclamarle a Dios. No entienden que Dios no tiene la obligación de darme nada, porque ya me lo dio todo. Me dio a su Hijo. Todo lo que me dé de aquí para allá es ganancia. Cuando alguien se frustra con Dios porque Dios no le da esto o no lo sana o no interviene como él piensa que debe intervenir y está ofendido con Dios, es un creyente que no entiende, no tiene revelación de quién es Dios para él. Pero si hay alguien que mueve el cielo, es alguien que dice, Señor, no importa, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no hayan frutos, aunque los ganados no den su mantenimiento, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva y en mis alturas me hace andar.
Ese es el texto de Habacuc. Pero en medio, escúchame esto, del peligro de un evangelio de prosperidad mal enfocado. Yo creo en la prosperidad. Yo creo que el evangelio nos prospera. Yo creo que Dios nos llamó a prosperar y no nos llamó a vivir arruinados. Oh, santo Dios mío. La pobreza es un asunto transitorio, pero Dios te llamó a prosperar. Hay estudios interesantes sociológicos de familias que han entregado su vida a Cristo. Su primera generación lograron tener por primera vez compra de propiedad. La segunda generación fueron los primeros en su casa de ir a la universidad. Y la tercera generación no solamente fue a la universidad, sino que hicieron maestría y posgrado. Porque cuando Cristo llega a una familia, la cambia. Cuando Dios llega a un lugar, lo transforma. Yo lo he visto. Nuestro trabajo con mi esposa en el distrito de Agua Blanca por muchos años, vimos el poder transformador del evangelio. Jóvenes que llegaban sin esperanza, sin deseo de nada más, sino pertenecer a bandas delincuenciales, porque era lo único que ellos veían como que podían prosperar. Y el Señor los tomó y los cambió. Hoy hay universitarios, tecnólogos, empresarios, emprendedores. Tuvimos que despedir ya hace poco a uno que Dios llegó desde niño a la iglesia y ahora está trabajando en Europa, construyendo y haciendo empresa en Francia. Porque Dios hace eso, Dios nos prospera. Alguien encendido por el Espíritu Santo no se frustra por las cosas temporales, por las tormentas temporales, porque tenemos al Dios que calma la tempestad. Pero hay que orar. Dígale que está a su lado, tienes que orar. Sin oración no funciona esto. Usted puede tener el carro más grande. Usted puede tener el Ferrari, el BMW, pero si no le echa gasolina, no arranca. Si tú no le echas a tu vida oración, no arrancas. Algunos viven con la reserva. Antes acabó. Viven con el bombillo rojo. Cada domingo con la gasolinita que reciben aquí y a que me alcance la semana. Y quiere que el Señor, Señor, yo quiero ver. Y dice, pues échele más gasolina, amigo. Se acaban los amenes, pastor. Pero sigue diciendo el texto. Pasemos de aquí porque pronto. Versículo 18. Dice, esto es increíble. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Una persona encendida por el Espíritu Santo es una persona agradecida. Oh, y esto sí que es importante. Es agradecida por todo lo que recibe y por lo que no recibe. Las abuelas decían esto. Alguien me dijo, pastor, ¿usted por qué habla tanto de las abuelas? Porque yo me crié con mi abuela, entonces tengo esa información. Las abuelas decían, el agradecido, mi hijo, come de lo que está escondido. Pero se está levantando una generación que no ha aprendido a dar gracias. Niños que no se les enseña. A ver, ¿cómo es la palabra? Gracias. Eso no es un asunto solamente de buena educación. Es un asunto que va a traspasar a su corazón. Yo tengo que aprender a dar gracias. Que cuando tú le entregues algo a tu hijo, enséñale a tu hijo, aunque sea pequeño. ¿Y cómo se dice? Gracias, papá. Gracias, papá. Aquí hay personas que no salían de casa sin la bendición del papá. No, aquí no. Yo estaba predicando en una iglesia, no, pues un joven, ¿no? No salían de casa sin bendiciones, papá. No salían de casa sin la bendición del padre. Es una práctica cultural, pero es una práctica espiritual. Tú tienes que bendecir a tus hijos cuando salen de casa. Oh, santo Dios mío. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Tú tienes que mandar ángeles de Dios guardándolo en su camino, pero tú y yo tenemos que ser agradecidos.
Porque el agradecido jamás se queja. Uf. El agradecido agradece por los padres que tienes. Cuando yo veo a alguien hablar mal de sus padres, o vengo a decir, tú no sabes lo que es vivir una vida sin padre. Yo sé lo que es vivir una vida sin padre. Tú no sabes lo que es vivir en la orfandad, pero lo tienes. Pero es que es muy cantaletosa. Ay, mi papá muy fregado, pero lo tienes. Santo Dios mío. Agradece. El agradecido entiende que lo que tiene es regalo de Dios. El agradecido no anda con deudas ajenas. En otras palabras, hay gente que cree que todo mundo le debe. Y entonces viven enojados con el mundo y con todos los que rodean, hasta con la iglesia. Y aquí no me saludan, aquí no me tratan bien, aquí no me valoran, aquí no. Y siempre está ahí. Es porque tiene un problema de agradecimiento. Y hay que enseñar. Queremos estar encendidos. Sígueme, pastor, hablando de estar encendido. Pues estar encendido, alguien que está encendido es agradecido. Agradecido con el maná, si el Señor te da el maná. Y agradecido con la abundancia, si el Señor te da la abundancia. En medio de la abundancia y la escasez, Pablo usa una frase en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Voy a finalizar aquí y pedirle a Wilson que esté aquí. Y nosotros usamos esa frase para todo, en todo. Pero Pablo está usando el contexto de esa frase. Es entender que puedo adecuarme a cualquiera que sea la situación. No sé si contarle esto, pero se lo voy a contar. Apelo a su mala memoria de los que llevan muchos años aquí. Pero esto es lo que me pasó a mí. Me invitaron a predicar a un lugar hace unos años atrás. Era un campamento de misiones. Y yo llegué como predicador invitado para estar compartiendo la palabra. Llegaron las 7 de la noche, sirvieron la comida, 8 de la noche, 9 de la noche. Nadie me ponía cuidado, nadie me decía dónde vas a dormir. Y esperando que me asignaran la habitación. Yo sabía que había unas habitaciones allí que podían asignarme. Nadie. Y eso como a las 10, 11, yo muchachos encendidos allá, pues nadie. Y yo le pregunto al líder, le digo al líder, ¿y dónde voy a dormir yo? ¡Ay, mi pastor! Claro, qué pena con usted. Camine, lo llevo. Y me va sacando de la zona donde estaban las habitaciones a una zona de camping. Y cuando voy llegando a la zona de camping, me muestra una carpita para niños. Ni siquiera para adultos, para niños. Y pastor, allí está su habitación. Bueno, yo tengo que decirle, a mí me dio alguien, ¿por qué no me avisaron? Yo me hubiera traído, ni cobija había llevado. Me metí allí como quejándome y de pronto yo había acampado cuando era joven y habían colocado esa carpa en medio de un terreno donde habían piedras, ya eran las 11 de la noche. Si había acupuntura allí. Y de pronto yo miro, saco mi cabecita por la ventana de la carpa y veo que yo estaba en una carpa estrato 0. Pero al lado mío había una carpa estrato 5, 6. Una carpa con 3 habitaciones. Y solo habían como 4 muchachos allí, hombres. Y entonces yo estaba mirando la carpa esa grande y yo mirando aquí que yo quedaba, no soy alto, pero quedaba un poco incómodo. Y de pronto yo digo, voy a irle a pedir posada a los muchachos que están ahí. Y entonces empecé a empacar mis cosas. Y cuando voy abriendo mi carpa para salir, uno de los muchachos sale de la carpa de 5 estrellas, de estrato 5, y grita, desesperado. Ya no me aguanto más esta pecueca. Vive Jehová que así fue.
Y puedo hablarle porque el de la pecueca ya murió. No, en serio, es verdad, que murió. ¿Usted sabe qué hice yo? Yo cerré de nuevo la carpa y empecé a agradecer. Y gracias, Padre, aleluya. Qué hermosura, Señor, estoy en el mejor lugar. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Que estamos mirando la carpa con pecueca del otro. Y entonces no estamos agradecidos por lo que el Señor te ha entregado. Hoy tienes que estar agradecido por lo que el cielo te asignó, por la historia que tienes. Y cuando tú y yo agradecemos, el cielo se abre a nuestro favor.